el doctor Len insistía mucho en que lo más importante era estar claro. Claridad se refiere a claridad mental, ¿no? Claridad, o sea, ver las cosas como son, ver claro. Y explicaba en esta parte, ¿no?, que por ejemplo Jesús y Buda fueron seres que lo tenían claro. No necesitaban ser entusiastas ni obtener más información. Lo tenían claro. Y su claridad les permitía estar inspirados. La claridad es lo que se puede llamar el estado cero o vacío, ¿no? Cuando no tengo pensamientos, no es que no tengo pensamientos, no estoy atrapado en mis pensamientos, o sea que no estoy en mi cabeza, hablando en criollo, sino que estoy en mí, en mi interior, ¿no? El doctor Len decía que si nosotros pusiéramos a Dios en primer lugar, tendríamos todo el dinero con el que soñamos. Debe ser que no ponemos a Dios en primer lugar, ponemos otras cosas en primer lugar, ¿no? Y acá cuenta, ¿no? Joe Vitale cuenta, ¿no?, que cuando él escribió el libro El poder de la atracción, escribió una historia de por qué a la gente que emigró a Sudamérica, no le fue tan bien como a la gente que emigró a Norteamérica en términos de riqueza y de recursos financieros. Y explica que fue porque la gente fue a Sudamérica en busca de oro y las que fueron a Norteamérica iban en busca de libertad, de conseguir a Dios. Es decir, iban en busca de Dios, ¿no? La mente humana, llena de datos y programación, estaría aturdida intentando influir sobre el tipo de cambios profundos en la vida y los sucesos que pueden conseguirse tan fácilmente, simplemente limpiando y permitiendo que la divinidad susurre sus inspiraciones. El Ho'oponopono solo tiene que ver con observar lo que está pasando en mí y qué experimento con ciertas personas, ciertas formas o ciertas ideas, dijo el doctor Len. Siempre es desde mí, porque yo lo que tengo que cambiar es mi percepción, no la percepción de los demás, ¿no? Siempre me tengo que preguntar si estoy dispuesto a dejarlo ir, porque una vez que lo dejo ir, sucede algo maravilloso. ¿Cuán fácil puede ser? ¿Puedes creerte que es tan fácil como respirar y comer? Entonces, acá narra que en uno de los eventos el doctor Len hizo una demostración para dejar ir y eliminar los datos mediante la respiración. Ahora yo les voy a comentar este ejercicio que hizo el doctor Len para poder dejar ir, ¿no? Dice que nos tenemos que sentar cómodamente con ambos pies en el suelo, nuestra columna vertebral apoyada suavemente contra el respaldo de la silla. Y acá dice que el pulgar, el dedo pulgar, representa a lo divino, o sea, el yo soy en nosotros, el dedo pulgar. El índice es el dedo direccional y te representa cómo ser, cómo soy. Este es el yo soy, este sería cómo soy, ¿no? Hay que tomar a lo divino, o sea, al pulgar y al índice, ¿no?, y unirlos así. Y una vez que los unas, para ser Dios y yo somos uno, apoyar las manos en el regazo, acá de las piernas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer después de eso, con los ojos cerrados, es inspirar a través de la nariz, muy suavemente, y empezar a contar, mientras inspiro y expiro, de la siguiente manera. Mientras inspiro, cuento hasta 7, o sea, hago así. Y mentalmente voy contando hasta 7. Cuando llego a 7, me detengo y expiro mientras cuento otra vez hasta 7. Me detengo y así
7 veces, ¿no? O sea, inspiro, contando hasta 7, me detengo y cuento hasta 7, sosteniendo la inspiración, ¿no? Sosteniendo el aire, y después largo el aire en 7 tiempos, o sea, 7, 7 y 7. 7 que inspiro, 7 que retengo y 7 que largo. Son rondas, diferentes rondas que hay que hacer, y estas rondas hay que hacerlas 7 veces. Esto el doctor Len le llama la respiración Ha, ¿no? Bueno, dice que es un tipo de respiración muy limpiadora y que es conveniente practicarla. Todo lo que sucede está sucediendo en ti. Así que, ¿quién puede saberlo sino tú? Tal y como nos recuerda el doctor Len, el objetivo último es ser libres. ¿Libres de qué? Libres del pasado, de modo que siempre estemos en sintonía con lo divino. Una mente abierta nos lleva más lejos que una cerrada y nos ofrece libertad. Pero si de verdad quieres poner a prueba los límites de tu mente, considera si la famosa historia acerca del doctor Len sanando a todo un pabellón de un hospital lleno de delincuentes psicóticos es cierta o no. ¿Fue acaso toda una enorme mentira que embaucó a todos? Pregunta, ¿no? ¿Sucedió realmente o no? Y acá en este capítulo, bueno, habla de si sucedió realmente o no todo esto del doctor Len, ¿no? Esto no lo vamos a mirar porque ya es muy conocido, más ya lo hemos dicho, ¿no? El otro día también hablamos sobre cómo iniciar nuestra propia religión, ¿no? Y yo creo que quedó bien claro, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de cómo desbloquear nuestra energía para poder cumplir nuestros sueños, ¿no? Lo que necesitamos, dice acá, es perdonar todo lo que sucede en nuestras vidas. Y lo más importante, perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos, no? Bueno, no nos podemos perdonar a nosotros mismos porque hay una idea oculta, enterrada, que se llama culpa. Tenemos todos una gran culpa. Y esa culpa tiene que ser disuelta. Cuando nosotros practicamos el Ho'oponopono, estamos disolviendo esa culpa. Los hawaianos dicen que esas culpas se llama kala kala. Y hay que practicar kala kala para limpiar el camino, ¿no? A menudo nos vienen a la mente algunas cosas, ¿no?, que queremos hacer para acelerar el proceso. Vieron que nosotros tenemos esta idea de que practiquemos el camino espiritual que practiquemos, no importa cuál sea, queremos que todo suceda ya, 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 iluminarme ya, todo rápido, ¿no? Entonces, el proceso de limpieza queda incompleto cuando yo tengo esta sensación de apuro, ¿no?, de prisa, y así todo me va, o sea, no voy a poder realizar una limpieza completa porque siempre me van a quedar cosas desagradables que me van a seguir atando al pasado, ¿no? Y acá el autor dice que va a explicar la forma de ayudar a deshacernos de estas sensaciones de retroalimentación del cuerpo que tienen su origen en la culpa y provocan efectos indeseables. De lo que hablo, dice el autor, es de la incorrecta retroalimentación de mente verbal y cuerpo que se expresa en incomodidad y malestar. Cuando uno tiene un pensamiento que es desagradable, por ejemplo, una pelea con la pareja, ese pensamiento verbal que viene del uane, acuérdense que el uane es la mente intelectual, la cabeza, provoca una reacción emocional en el unihipili, yo señalo así como por señalar, en el inconsciente, pero una emoción es un pensamiento que se piensa con el cuerpo. Fíjense en esta definición de emoción, ¿no? Una emoción es un pensamiento que se piensa con el cuerpo.
una sensación corporal que se siente. Una emoción es un pensamiento que tiene un reflejo en una sensación corporal. El miedo se siente como frío corriendo por el cuerpo, la ira como ardor en el estómago y probablemente en las orejas. El amor es como una presión en el pecho y el nerviosismo es una sensación de movimiento en el estómago. Existen emociones que se retroalimentan, casi todas, y se hacen tremendamente intensas, ¿no? Por ejemplo, el caso de que me peleo con mi pareja, ¿no? El pensar en eso nos va a generar una sensación corporal y el sentir esa sensación corporal va a generar un pensamiento de malestar, el cual se va a reflejar como una sensación corporal y así cíclicamente. De modo que aunque logremos deshacernos de la sensación por un rato, el hecho de que volvamos a pensar en nuestra pareja en cualquier momento nos va a volver a llevar el recuerdo de la pelea y de ahí en el cuerpo otra vez voy a sentir esta sensación ¿no? Insólitamente se presenta la sensación corporal, también se activará el recuerdo de la pelea. O sea que también puede ser que sienta la sensación corporal y se me active el recuerdo. Es como un ciclo, ¿no? Para lograr disolver esta retroalimentación hace falta que se logre disociar, separar, la sensación corporal del pensamiento que la dispara, o bien asociar el pensamiento a otra sensación. Esto es lo que normalmente ocurre cuando las cosas se arreglan de forma natural. Tengo la sensación de que no me explico con claridad, así que lo voy a hacer mediante un ejemplo, ¿no? Y dice así. Cuando llego a casa, llegas a tu casa y resuelves las cosas con tu pareja, sientes una sensación de alivio. Lo que ha ocurrido es que al pasar a ser el conflicto un problema arreglado, has asociado al conflicto una nueva sensación que no es molesta, una sensación de calidez y paz. Entonces, de ahí en adelante, aun cuando piense en la pelea, la sensación con la que está asociada va a ser una sensación agradable, que me va a decir que el problema ya está resuelto. Cuando se usan técnicas donde uno imagina la situación desagradable, pero se imagina sonriendo y feliz, lo que hace es tratar de asociar el pensamiento a otro pensamiento que esté asociado a una sensación agradable, pero mientras no se haya roto la asociación con la sensación inicial negativa, que es normalmente más fuerte que la sensación positiva imaginada, la nueva asociación no tendrá efecto. Es el tema que se trabaja mucho en la PNL, ¿no? En la programación neurolingüística, que nosotros asociamos, ¿entienden? Todos los pensamientos generan imágenes. Entonces yo genero esa imagen, a mí un pensamiento está asociado a una imagen, y esa imagen a una sensación corporal. Entonces, por ejemplo, si yo detesto a X persona, cada vez que piense en esa persona, me va a venir ese sentir desagradable, ¿no? Asociado a esa persona. Lo que tenemos que lograr es poder reemplazar, ¿sí?, ese pensamiento que es desagradable, o sea, con esa imagen, ¿no?, de esa persona, a la sensación, cambiarla, ¿no?, por algo placentero. O sea, por eso cuando yo le digo gracias, gracias, te amo, lo que estoy haciendo es sacarle esa etiqueta o esa impronta que le puse a esa imagen que me provoca dolor o sufrimiento y reemplazarla por una bonita, ¿no? Y el decir gracias y te amo nos provoca una sensación bonita. Por eso es lo que es limpiar, es desprogramarnos